Hola, hola, ¿qué tal gente de Facebook y de YouTube? Bienvenidos aquí a un video más al canal, a la página. Hoy les voy a hablar sobre un accesorio de mi bici que no sé si se habrán fijado, yo no uso los frenos en el manubrio. No sé si ahí en mis videos alguien habrá notado que yo no tengo... no sé cómo se llaman esas cosas. Y por ahí hay mucha gente que me pregunta ¿cómo es que freno? Bueno, pues en este video les voy a explicar cuáles son los frenos que uso, así como sus ventajas y sus desventajas. Así es que sin más, yo soy Fer y denle play. Bueno, para empezar, yo no uso el freno de la suela del zapato. Hay gente que me ha dicho que si freno con la suela del zapato y no. Yo no freno con la suela del zapato, freno con el pedal. Y yo creo que así se llama el tipo de freno, es contrapedal, donde tú presionas este pedal de aquí hacia atrás. Incluso no me deja pasar para allá porque en esos momentos lo que está haciendo es toparse con la misma masa. Estos frenos funcionan así. Para tenerlos es a partir de esta masa que al mismo tiempo se tiene que estar agarrando del cuadro de la bicicleta. Esta es una masa especial que lo que nos permite es que mientras la llanta sigue avanzando, el pedal se pueda mantener quieto, porque hay otras masas que no permiten que el pedal se quede quieto. Esto quiere decir que vas a tener que estar pedaleando siempre y siempre y siempre, pero con esta masa puedes detenerte, por así decirlo. Entonces así es como funcionan este tipo de frenos. Algunos los conocen como frenos de pedal, pero creo que el nombre correcto son frenos contrapedal. La primera desventaja es que son frenos que no se pueden usar en bicicletas con velocidades, solo es en bicicletas fijas, es decir, que no tienen cambio de velocidades y se acabó. Por lo tanto, esa es una desventaja. Otra desventaja es que es difícil acomodarse con ellos, es decir, que no puedes acomodarlos en alguna banqueta de manera tan fácil, o incluso en algún semáforo, en alguna subida que quieras acomodar los pedales para arrancar mejor, pues obviamente eso no es tan fácil con este tipo de frenos. Y la tercera desventaja es que al ser un poco sensibles, por así decirlo, te tiendes a derrapar muchísimo, lo cual desgasta muy rápido las llantas. Y pues incluso se las puedo mostrar. Esta llanta es la de atrás, es la que más se derrapa y no sé si se alcanza a apreciar que sí se ve como más lisa. Esta otra llanta la acabo de comprar, es la misma marca y no sé si se alcanza a apreciar, pero la llanta de atrás claro que se ve mucho más lisa. La primera ventaja que yo le encuentro a este tipo de frenos es que no hacen mucho ruido ni en frenar ni cuando pedaleas. Es decir, luego hay frenos que son de mala calidad o que ya después de un tiempo de uso, al usarlos rechinan horrible. En lo personal son cosas que no me gustan. Y también por alguna extraña razón del mecanismo que no conozco, pues no suena cuando dejas de pedalear. Ese clic que está en las bicicletas comunes. La segunda ventaja es que son más económicos en comparación con un poco los frenos estos de goma y los de balata. Por lo mismo, al ser solo el mecanismo de una masa, esto convierte estos frenos más ligeros que cualquier otro. Es decir, que no estás cargando con todos esos cables, con todos esos mecanismos alrededor de toda la bici, lo cual lo hace más ligera. Con ese tipo de frenos pues te puedes liberar de mucho espacio. Y la última, que es para mí la más importante, es que son frenos 100% seguros. Es decir, que no importa el clima, no importa el terreno, van a funcionar como deben de ser. No como otro tipo de frenos, como los de goma, que en lluvia tienden a fallar y esto es demasiado peligroso, más si vas en bajada o si vas muy rápido. Claro que eso son cosas que no te convienen. Entonces, pues sí, esta es para mí la ventaja como más importante, que son frenos seguros. Y estos son los motivos principales por los que yo no uso los frenos en la parte del manubrio. Yo no freno con las manos, yo freno con los pies. Para mí las ventajas de este tipo de freno contrapedal valen mucho más y por eso es que yo los prefiero y los uso. Déjame acá abajo en los comentarios si conocías este tipo de frenos y si sí los conocías ya, bueno, pues ¿los usarías? ¿Los preferirías por encima de los demás? Quisiera conocer su opinión, déjenmela acá abajo. Ustedes son libres de escribir lo que quieran, así es que vayan. Yo ya me despido. Espero que este video les haya gustado, si no al menos se hayan llevado un poco de información, un dato curioso sobre este tipo de mecanismos. Apreciaría mucho que compartieras, que le dieras like, que reaccionaras y sin más, nos vemos la próxima semana con otro video. Bye. No. Sale, gracias.